Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestra serie de lecciones. Hoy nos toca la lección 4 y se titula El buen ministro de Jesucristo. Nuestra lectura nuestro estudio está basado en 1 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 16. Seguramente leímos el capítulo, no es muy largo, y seguramente lo leímos. Vamos a comenzar con el versículo 6, ¿ok? El versículo 6 de Primera de Timoteo. Lo podemos leer directamente en la Biblia o, bueno, aquí está proyectado. Dice así la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a comenzar primero y quisiera que con una frase quisiera que quedara grabada en nuestra mente. La frase es, incluso aquí está con negrillas, la frase es: serás buen ministro de Jesucristo. Esta frase debe impactar en nuestra vida para que pensemos: serás buen ministro de Jesucristo, y pensemos cómo debemos o qué instrucción se nos es dada para ser buen ministro de Jesucristo. La palabra ministro también es traducida como siervo, como ser una buena sierva de Jesucristo. Y aquí no es una opción, no es si quiero ser una sierva, somos hechas siervas de Jesucristo. Entonces, aquí se nos da la instrucción de cómo serlo. Cuando leemos el versículo, vemos que pareciera como algo, no sé, que descubrimos la receta secreta. No es una receta, pero sí nos da la instrucción de cómo ser una buena sierva de Jesucristo. La respuesta está, porque dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos. Está hablando que debe enseñar a los creyentes, a los que han creído en Jesucristo como Salvador. ¿Qué debía enseñar Timoteo a los hermanos? Y también podría poner a la par otra pregunta: ¿qué debe enseñar Mariana, a las hermanas, a los creyentes? ¿Qué debe enseñar? Y la respuesta la encontramos en los primeros versículos de este capítulo. Es el versículo 1 al 5. El versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Eso es lo que está presentándole aquí Pablo a Timoteo. Se les advierte, el Espíritu está advirtiendo que van a presentar a algunos peligros. Y voy a mencionar aquí 3 peligros que se están mencionando aquí en la palabra de Dios: el peligro de la apostasía, el peligro del engaño y el peligro de las falsas doctrinas. Quisiera pensar eh, que Pablo estaba preocupado aquí porque Timoteo, tenía evidencias de que Timoteo era un buen creyente, un creyente verdadero, pero además de estar preocupado por lo que el trabajo de Timoteo, era también que se enfocara a ser el buen ministro, a ser un buen siervo, el que sirve. Y bueno, voy a hablar de estos 3 peligros, de los cuales también se está mencionando aquí: el peligro de la apostasía. Les dice ahí que algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, ¿ok? Se apartarán, abandonarán las enseñanzas esenciales, que es el Evangelio de Jesucristo. Ese es realmente la buena doctrina. Las enseñanzas esenciales de nuestra fe es el Evangelio de Cristo. Ese es el peligro, que puede haber personas creyentes que se aparten de la fe, que se aparten de este Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo aquí? Bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? Permanecer y enseñar el Evangelio de Cristo.
Recuerden, está hablando para dos acciones. Conmigo, lo que yo voy a hacer, cómo me voy a preparar, pero también debo tener en mente mi servicio con los demás, que era lo que estaba diciéndole Pablo a Timoteo. Tienes que permanecer, ¿sí?, en la sana doctrina, tienes que permanecer en el Evangelio de Cristo y además tienes que enseñar. El segundo peligro que se menciona es el peligro del engaño. Habla de los espíritus engañadores. ¿Por qué se van a apartar de la fe? Pues porque habrá quienes escuchen a espíritus engañadores. Estos espíritus engañadores, ¿qué hacen? Pues practicando mentiras, mentiras y más mentiras. ¿Quién es el padre de la mentira? Pues Satanás. Y bueno, Satanás con todos sus emisarios eh, trabaja, ajá, para a través de la mentira. Y bueno, es por bien sabido de todos que los medios de comunicación que tenemos en la actualidad, las redes sociales, son los medios en los cuales se puede difundir una mentira fácilmente y rápidamente. Esas mentiras están relacionadas, muy relacionadas con que van en contra de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús mismo lo dijo. Lo leemos en Juan 14:6. Yo soy el camino. Esas son palabras de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Todo lo que va en contra de la verdad es mentira. Y la mentira proviene de Satanás. Las series de televisión, los programas de televisión, abiertamente nos van hablando o nos dicen todo lo que es en contra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenía que hacer Timoteo, a lo cual es llamado? Pues anunciar la verdad constantemente y en todo lugar. Anunciar la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad y es la que tenemos que anunciar. Permanecer en la verdad y también enseñar, hablar de la verdad. La enseñanza de su palabra es importante y lo tenemos que hacer constantemente. Y el tercer peligro al cual se estaban enfrentando era el peligro de las falsas doctrinas. Dice aquí la palabra de Dios, las doctrinas de demonios. Y estas doctrinas de demonios son enseñanzas de los espíritus engañadores, provienen de Satanás. Tal vez venga a nuestra mente, y bueno, no tal vez, seguramente estamos pensando en la primera doctrina demoníaca, que fue cuando fue con Eva. Si vamos a Génesis capítulo 3, ¿okay? Desde el inicio, en capítulo 3, aquí es claramente esta doctrina y seguramente la vamos a relacionar con lo que estamos viviendo en la actualidad, doctrina demoníaca. Le fue dada la instrucción a Adán y Eva sobre el árbol. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la instrucción de Dios. ¿Qué hace Satanás? A través de la serpiente, que era astuta, dice, le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Nos suena familiar en la actualidad? ¿Con que Dios te dice, pero no veo nada claro? ¿Con que Dios te prometió, pero no veo nada claro? Y es lo que le está diciendo a la mujer. Y bueno, le dice en el versículo 4, cuando ya contesta la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si Dios dijo que vas a morir, la verdad es que no vas a morir. Lo que no te quiso decir Dios es que, el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Vean lo llamativo que puede ser y atractivo que puede ser esto. Serán abiertos y vuestros ojos, y seréis como Dios, y seréis como Dios. ¿Qué es lo que se pregona en la actualidad? Ser como Dios, ser dioses
para poder tener todo el control, tener poder y tener control. Ujú. Y eso es lo que dices, no, no, morir no. La verdad es esta, que vas a llegar a ser como Dios. Qué mentira tan grande, qué doctrina tan falsa, pero es realmente la raíz de lo que ahora también podemos vivir. Podemos estar eh, tranquilas, pero Satanás está trabajando a través de todos estos medios de comunicación. Lo que se busca es estar como independientes, trabajar de manera de independientes de Dios. Ok, vamos a continuar. Ok, dice, si esto enseña a los hermanos, entonces, ¿qué debía enseñar Timoteo? ¿A quiénes? Pues a los hermanos. Y vamos a ver la buena doctrina. Aquí dice más adelante, después ya en el versículo 6, acuérdense que la base en el cual estamos hablando de todo ello es el versículo 6. Serás buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, si enseñas a los hermanos, ¿qué dijimos que iba a enseñar? Bueno, vivir una vida dependiente, dice, vivir y enseñar una vida dependiente de Dios. Creer y enseñar que todo lo que creó Dios es bueno. Aquí en la palabra de Dios, en lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo es, bueno, aquí ya están prohibiendo casarse, están diciendo que ciertos alimentos no los coman, cuando Dios todo lo que creó es bueno. Y esta mentira se sigue practicando en la actualidad. Nos están bombardeando esos programas de televisión donde parece todo bueno, eh, pero son mentiras en las cuales nos están haciendo dudar de nuestro Dios, nos están haciendo dudar del amor de Dios, del sustento, de la provisión de Dios. De eso nos hace dudar ante nuestras diferentes o múltiples necesidades y aflicciones. Si nos sentamos en medio de la aflicción, en medio del dolor y nos sentamos a ver programas de televisión, ver redes sociales, miren, seguro somos presa fácil de esas mentiras en las cuales empezamos a dudar de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso. Empezamos a dudar de lo que la palabra de Dios dice. Por eso le está diciendo a Timoteo, tienes que vivirlo, pero también tienes que enseñar una vida dependiente de Dios. Aquí les vas a enseñar a los hermanos. Debes creer y enseñar que todo lo que Dios creó es bueno, pero tú también debes tener convicción de ello. Debes tener convicción de todas las verdades bíblicas, de su palabra, de su palabra. Y en la segunda parte del versículo, bueno, ahora ya lo sé, qué es lo que debo vivir, qué es lo que debo enseñar, y ahora tengo, ¿cómo lo voy a lograr? Y dice la segunda parte aquí, después de la coma, la segunda coma, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina que has seguido. Y bueno, aquí es importante que empecemos a considerar esto, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Si Timoteo iba a ser un buen ministro de Jesucristo, como lo volvemos a leer en el versículo 6, entonces debía permanecer anclado en la palabra de Dios, siguiendo cuidadosamente la buena doctrina, anclado. La palabra de Dios debe ser mi ancla. Ese era lo que le estaba instruyendo a Pablo a Timoteo. Y Dios en este tiempo, en este momento, Él nos está diciendo, ¿quieres eh, permanecer en mí? Tienes que anclar, tu ancla debe estar en mi palabra. Serás un buen ministro de Jesucristo cuando tu ancla esté en la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene la sana doctrina. Debo también tener en cuenta mis prioridades. Y viene aquí ya a partir de los versículos 7, ¿qué es lo que debe hacer Timoteo para poder poner en práctica
todo lo que se le está diciendo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Las prioridades en el camino correcto. ¿Cuáles son esas prioridades que debemos de tener? ¿Cómo debemos ejercer? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que le dice aquí en el versículo 7 dice, desecha fábulas profanas y de viejas. Deséchalas. Desecha todo que no sea, que no provenga de la palabra de Dios. Desecha las cosas terrenales y enfócate en las cosas espirituales. Que tu prioridad sea la palabra de Dios. Que tu vida sea regida por la palabra de Dios. No por lo que dicen las redes sociales, el Facebook, el Instagram, no por lo que diga la serie favorita, no por lo que es por lo que dice la palabra de Dios. También otra de las prioridades que debes tener es ejercítate en la piedad. El mismo esfuerzo y compromiso que otros tienen para el ejercicio físico debe ser puesto para desarrollar la piedad. Ejercítate, implica acción, compromiso, implica esfuerzo para desarrollar la piedad. La piedad, recordemos que es tener el carácter y la actitud de Dios. Eso es lo que tenemos que, en lo que nos tenemos que ejercitar, en lo que nos tenemos que preparar, en tener el carácter y la actitud de Dios ante todo. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues a través de la dependencia hacia Dios, de la constante lectura de la palabra de Dios. Dice el versículo 11, esto manda y enseña. Y hermanas, antes de ver la siguiente, que es ocúpate, estos peligros de los cuales le advierte Pablo a Timoteo y que también a nosotros nos está advirtiendo, no es para que tomemos una actitud de que, bueno, está el peligro, yo no me acerco, aquí estoy muy bien leyendo la palabra, me está diciendo que la lea, la leo, tengo mi tiempo de oración, bueno, yo estoy bien. No es esa parte en la que quiere enfocarse en la parte de ser siervo, de trabajar. ¿Qué tienes que hacer? Sí es importante que tú tengas tu alimento espiritual, que tú te prepares, que te ejercites, pero también que vayas y lo hagas con los hermanos, que cuides a los creyentes. Y podemos pensar ahorita, bueno, eh, yo no tengo un ministerio en la iglesia, o sí, y bueno, o no trabajo en la escuelita, o puedo pensar que no hay dónde. Y vean el versículo donde dice, ocúpate. El versículo, el versículo 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Si pensamos por ahí que no tenemos ninguna ocupación, si pensamos que tenemos tiempo de estar en la ociosidad, pues bueno, aquí ya encontramos y subrayenlo. Encontramos algo, una instrucción. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En la lectura de la palabra de Dios, pero tú también leerla para aprender las verdades bíblicas, pero también a los demás poder compartirles la palabra de Dios, a veces con una lectura bíblica. Es importante, en el tiempo de Timoteo no había tantas copias como ahora tenemos de la Biblia y ellos tenían que leerlos en forma pública. Y bueno, si ahora no es el mismo escenario, sí hay maneras de poder leer la palabra de Dios. Yo tengo un recuerdo muy grato de parte de mi mamá. Estuviésemos tristes cuando algo no nos salía bien en la escuela. Ella llegaba a nuestra cama donde estuviéramos y nos leía, te voy a leer un salmo, sí, mamá, te voy a leer esto. Y de verdad, la palabra de Dios conforta y nos hace ver también las cosas que no están bien en nuestra vida. Entonces, tenemos que leer. Lo tenemos que hacer con nuestros hijos, aún con nuestro esposo cuando esté desanimado. Ah, recuerden, esto es para los creyentes. Tenemos que ocuparnos también de ellos en la lectura, en la exhortación. La exhortación no es un regaño si lo estoy haciendo, si lo veo estar haciendo mal, es animarle
con la palabra de Dios, animarle. Y si está mal, pues bueno, que pueda dejar ese camino de pecado, pero con la palabra de Dios. Y bueno, la enseñanza, recordemos la enseñanza de la palabra de Dios. También esto va relacionado, esta enseñanza va relacionado con lo que dice el versículo 2. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tienes que ser ejemplo, ejemplo en todos estos puntos, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Verdad que sí tenemos muchas cosas que hacer? Sí tenemos en qué ocuparnos. Ocúpate en esto, en la lectura, exhortación y la enseñanza. Y dice el versículo 15, vuelve a decir, ocúpate en estas cosas, permanece permanece en ellas. Aquí terminamos en el librito, viene al final el pensamiento final. Como buen ministro, dice, honra tu ministerio y cumple tu ministerio. Esto lo leemos, cumple tu ministerio en Colosenses 4:17. Cumple tu ministerio. Y tenemos ya todo. Recordemos la frase, serás un buen ministro de Jesucristo y ya sabemos cómo hacerlo, qué tenemos que hacer, en qué nos tenemos que ocupar. Y bueno, eh, ya para concluir con esto, tenemos una gran responsabilidad, hermanas. Tenemos una responsabilidad con nuestra familia, con a los que les hemos hablado de Cristo, a los que hemos evangelizado en casa, a los que son espiritualmente recién nacidos, incluso a los que ya también podemos decir a veces maduros. Tenemos una responsabilidad con ellos. Hay peligros y pues mayormente cuando vemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, hay peligros y tenemos que ayudarles, tenemos que cuidarles como buen ministro de Jesucristo. Él nos manda a hacer esto. Tenemos que estar trabajando con ellos y es la manera como lo vimos, como le está diciendo eh, Pablo a Timoteo. Y bueno, lo que quisiera que compartiéramos el domingo es, vienen 3 preguntas aquí, pero me gustaría solo una. La número 2, en aplicando la lección. Debemos ocuparnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y la pregunta es, ¿con qué frecuencia desarrollas estas 3 actividades? Si desarrollamos una, las 2 o las 3, me gustaría que compartiéramos el domingo, si Dios nos permite vida, compartamos qué es lo que, con qué frecuencia nos desarrollamos estas actividades. Que sea de bendición su palabra en nuestras vidas, que sea para edificación también su palabra, que podamos el domingo compartir, también salimos edificadas unas con otras. Vamos a terminar con una oración. Padre, queremos agradecerte tu palabra, queremos agradecerte que eres nuestro Padre, queremos agradecerte que has puesto en nuestras manos tu palabra, que es la sana doctrina. Pero Padre, queremos pedirte que nos ayudes, que nos muevas nuestro corazón, nuestro ser, para ocuparnos, para ejercitarnos en la piedad, para ejercitarnos en tener una actitud como tú. Ayúdanos, por favor, tenemos trabajo que hacer. Danos lo necesario para ocuparnos. Despiértanos de la pereza que a veces tenemos y que nos ayudes a ejercitarnos en lo que tú quieres que hagamos. Te agradecemos tu palabra, te agradecemos tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanas.